Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, soy David Scors y bienvenidos al curso de Fundamentos de Cosmología. Estamos en la lección 24 y vamos a hablar sobre la ecuación de estado y qué implica para la dinámica del universo. Si os interesan estos temas y seguir este curso y otros cursos en mi canal, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer por aquí. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de la lección anterior donde lo que hicimos fue derivar una ecuación de estado que nos relaciona la presión con la densidad de energía. Aquí tenemos la presión que puede ser ejercida pues, por los objetos que tengamos en nuestro cosmos en un volumen de espacio determinado y va a ser igual a la densidad de energía que tenemos en ese volumen multiplicado por un factor que llamamos omega, cuyo valor va a ser diferente dependiendo del tipo de objeto que estemos considerando. Por ejemplo, para objetos hechos de materia sin temperatura, que no vibren, que estén quietos, que no tengan momento, omega va a ser igual a 0, por lo tanto la presión ejercida será 0. Pero si estamos hablando de otros objetos pues que tengan movimiento o de materia con cierta temperatura o de fotones, aquí el valor de omega va a ser diferente de 0 porque va a haber una presión que van a ejercer estas partículas considerando un volumen de espacio. Hay que recordar que en la relatividad general la presión es un factor que interviene de manera directa en el tensor de energía y momento, con lo cual no podemos despreciarla. La presión sí se despreciaba en la dinámica newtoniana, como tal, en los modelos de cosmología, en gravitación, pero eso no lo podemos hacer en relatividad general ni en cosmología. Pues bien, tenemos esta ecuación donde nos relaciona la presión con la densidad de energía. Os dejaré un enlace al final de la lección para que podáis tener un acceso directo a la lección previa. Bien, como sabemos, la densidad de energía es la cantidad de energía que tenemos en un volumen determinado. Por lo tanto, lo podemos sustituir así. Y fijaos en el aspecto que tiene esta ecuación. Fijaos, aquí tenemos presión que va a ser inversamente proporcional al volumen, con lo cual podemos pasar el volumen a la parte izquierda y vamos a tener una relación entre la presión por el volumen que va a ser igual a la energía que está contenida dentro de ese volumen de espacio. Y lo podemos pasar de esta manera. Fijaos, presión por volumen es igual a omega, que es un factor que podemos calcular también experimentalmente. Ya vimos que para los fotones era 1/3 y para la materia ordinaria es 0, pero presión por volumen es igual a omega y por la energía. Y como sabemos, la energía y la temperatura son medidas de prácticamente lo mismo cuando estamos hablando de energía cinética, así que nos podemos imaginar que estamos tratando, por ejemplo, el modelo del universo como si fuera un gas, donde tenemos una energía cinética de nuestros planetas y nuestras partículas y podemos transformar esta energía que tenemos aquí a temperatura, utilizando la constante de Boltzmann. Hemos obtenido de esta manera una ecuación de estado de presión por volumen. Recordemos la relación de energía con la temperatura y lo que podemos hacer es sustituir esa energía por la temperatura multiplicada por la constante de Boltzmann, que recordemos para aquellos de vosotros que habéis estudiado termodinámica, la constante de Boltzmann es, entre otras cosas, un factor de conversión entre la energía y la temperatura. Y para aquellos de vosotros que no recordéis la termodinámica muy bien, pues simplemente que lo sepáis. Así que esta energía la podemos sustituir por la constante de Boltzmann multiplicando la temperatura. Y fijaos, presión por volumen es igual a una serie de constantes multiplicadas por la temperatura. Esta es una ecuación típica de una ecuación de estado de tipo gas. Como veis, incluso partiendo
de una formulación de una especie de sentido, de un objetivo diferente en nuestro curso de cosmología, hablando sobre cómo introducir la presión dentro de las ecuaciones cosmológicas, pues hemos dado con una expresión que parece muy sospechosamente muy parecida a una ecuación de estado de tipo gas, que os recuerdo que expresión por volumen es igual a n, el número de moléculas, R, la constante de los gases nobles, por la temperatura. Así que podríamos equiparar este omega con la constante de Boltzmann como equivalentes al número de partículas que tenemos en un espacio y a la constante de los gases nobles. Y quiero decir una cosa, la constante de Boltzmann está relacionada también con la entropía. Por lo tanto, aquí tenemos una medida, una relación con la entropía que nos puede relacionar también a su vez con el número de partículas, el número de objetos y la temperatura. Pero todo esto, bueno, pues son pequeñas elucubraciones que os pueden ayudar a hacer relaciones entre diferentes tipos de ecuaciones. Pero ya veis que la ecuación de estado que hemos generado es equivalente a una presión de estado para un gas. Los fotones que chocan contra la pared además van a ejercer un trabajo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Fijaos, hemos obtenido la ecuación de estado considerando un sistema muy simple, esto se explica muy bien en la lección pasada, donde tenemos los fotones, aquí represento uno, que se van moviendo por un volumen que podemos considerarlo, por cuestiones, por simplificar, para poder derivar las ecuaciones, como un volumen cerrado. Y lo que vamos a intentar hacer es calcular también otra medida termodinámica para ver si la podemos aplicar a las ecuaciones de dinámica del universo, de la evolución del universo, y qué relaciones podemos obtener si combinamos estas medidas termodinámicas con las ecuaciones de relatividad de Einstein, con la ecuación de la dinámica FRW. Entonces, aquí tenemos a nuestro fotón, podemos imaginarnos un montón de fotones, y este fotón va a chocar y va a ejercer una presión. Pero si no consideramos esta superficie como una superficie fija, los fotones o las partículas pueden ejercer un trabajo, van a empujar esta cara que vemos aquí hacia adelante y la fuerza que ejercen sobre esta pared va a tener un desplazamiento a lo largo de este eje y durante este desplazamiento va a consumir energía en forma del trabajo que hace la fuerza. Entonces vamos a calcular ese trabajo. Vamos a calcular el trabajo. Tenemos aquí a nuestros fotones, que los tengo quietos en esta imagen, pero en realidad estarían moviéndose y fluctuando dentro de un volumen de espacio y vamos a considerar que estos fotones van a ejercer una fuerza sobre esta cara. Y esto lo que hace es que van a empujar esta cara y de repente vamos a incrementar el volumen de espacio y estos fotones se van a distribuir en un volumen más grande. Y la presión que han ejercido sobre esta cara para poder llevarla hasta aquí ha ejercido una fuerza que va a ser igual a la energía que van a perder estos fotones durante la expansión, debido a ese trabajo que están haciendo. Hay que imaginarse que estos desplazamientos son realmente diferenciales, ¿de acuerdo? En pequeñas magnitudes. De esta manera ya tenemos los fotones distribuidos en un volumen mucho más grande, el volumen incrementa, la presión disminuye y hay un trabajo que se ha ejercido para aumentar el volumen de este espacio que hemos encerrado en unas especies de superficies semisólidas. Bien, pues esto ha supuesto un incremento en rojito del volumen, que lo consideramos diferencial, por eso ponemos un incremento pequeñito, un intervalo de volumen, por eso es lo que implica un diferencial, un intervalo de volumen que corresponde a esta sección de aquí. Como vosotros sabéis, el trabajo, en inglés work, por eso se escribe como W,
es igual a la fuerza multiplicada el desplazamiento que ha realizado esta fuerza. Es el trabajo que ha ejercido la fuerza en desplazar, en este caso nuestro volumen, una determinada longitud. Los que hayáis estudiado física más matemática sabéis que realmente el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿vale? Pero aquí, por simplificar, porque realmente vamos a obtener las mismas ecuaciones, pues lo hacemos de manera unidimensional, que es más fácil. Por lo tanto, tenemos que calcular la fuerza ejercida por los fotones para empujar nuestro volumen un desplazamiento diferencial en el eje de las X. Esto sería el de X. Y esto implica un incremento de volumen de V, que tenemos aquí. Como ya hemos visto, la fuerza es igual a la presión por el área. Conocemos la presión que ejercen los fotones porque la hemos calculado en la lección anterior y conocemos el área que vamos a considerar esta área de aquí. Y por lo tanto podemos sustituir la fuerza por presión por área y aquí podéis considerarlo también un diferencial de área, da igual. Un diferencial de área por un diferencial de desplazamiento va a ser un diferencial de volumen, eso da igual. Por lo tanto, podemos sustituir ese área por diferencial de longitud como un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a la presión que ha ejercido los fotones por el incremento, por lo que ha incrementado en volumen nuestro espacio. Y esta es una expresión bastante bonita. ¿Por qué? Porque este trabajo ejercido por la fuerza ha sido consumido por la energía que tenían los fotones. Los fotones han perdido energía. Hay un diferencial de energía negativo porque se han expandido, han empujado y han perdido energía, digamos, cinética, ¿no? Estoy poniendo, realmente los fotones no es que tengan esa energía cinética, pero lo estoy poniendo un poquito como si fuera una analogía al gas, que es mucho más sencillo de ver. Y podemos decir que la energía que han perdido los fotones, por eso se pone menos incremento diferencial de energía, es igual al trabajo realizado, que es presión por la diferencial del volumen. Y tenemos una expresión bastante bonita con la que podemos seguir operando. Así que obtenemos además una expresión harto conocida en termodinámica. Esto, vamos, es archiconocido. Así que vamos a continuar desarrollando esta expresión. Entonces tenemos aquí un signo negativo que no nos gusta y por lo tanto lo trasladamos al otro sitio. Y el incremento, el cambio en energía que tenemos en nuestro espacio va a ser igual a menos la presión, por lo que ha cambiado el volumen. Y fijaos una cosa, sabemos nosotros, por la lección anterior, que hemos desarrollado que la energía que tenemos en este volumen va a ser igual a la densidad de energía por el volumen. Evidentemente, la densidad de energía es energía entre volumen. Por lo tanto, tenemos esta expresión, energía es igual a la densidad de energía por el volumen. Y lo que vamos a hacer es coger esta ecuación que parece tan sencilla y vamos a ver cuánto cambia la energía con los cambios diferenciales en densidad y en volumen. Como vosotros sabéis, si queremos estudiar cuánto cambia una función, como por ejemplo energía, nos va a dar dos derivadas. El cambio en energía va a ser el cambio producido cuando cambiamos el volumen pero mantenemos constante la densidad más el cambio en la densidad cuando mantenemos el volumen constante. Estas son de las reglas de derivación básicas. Entonces, la derivada de la energía va a ser volumen por la derivada de la densidad de energía más la densidad de energía por la derivada del volumen, porque el cambio total en energía va a tener lugar, va a ser la suma de lo que cambia cuando tenemos un pequeño cambio en densidad más lo que cambia cuando tenemos un pequeño cambio en el volumen. Este es el cambio en energía.
Y fijaos, podemos hacer una cosa muy simple. Podemos coger esta expresión, que es lo que cambia la energía, y sustituirla aquí. Así que la ponemos menos presión por el diferencial de volumen es igual a esta expresión de aquí. Y bueno, pues vamos a ponerla un poquito más bonita, no me gustan los menos en la izquierda, así que los pasamos a la derecha. Presión por diferencial de volumen es igual a menos el volumen por la diferencial de la densidad menos la densidad por la diferencial de volumen. Y en todas las ecuaciones, pues siempre conviene agrupar términos y factorizar. Entonces tenemos aquí un diferencial de volumen y tenemos aquí un diferencial de volumen. Entonces lo que queremos hacer es pasar este al otro lado para factorizar este diferencial de volumen. Y este de aquí pues lo podemos pasar al otro lado. Y tenemos una ecuación rearreglada de esta manera. Este pasa con signo positivo, volumen por el diferencial de la densidad de energía es igual a, factorizamos el volumen de ambas expresiones, ponemos un menos aquí para dejar la suma de la densidad de energía, que está aquí, más la presión que aparece aquí. Si no lo veis muy claro, podéis hacerlo paso a paso en el papel, pero básicamente esta es la misma ecuación que esta, pero reordenada. Y aún vamos a hacer más cosas. ¿Por qué? Fijaos, nosotros de la lección anterior podemos dar una expresión específica a la presión en función de la densidad de energía. Es lo que hemos hecho antes. Es igual a omega por la densidad de energía. Tenemos aquí la ecuación y podemos sustituir la presión por omega y la densidad de energía. Y de esa manera nos quitamos la presión como variable y ya nos queda una ecuación que tiene dos variables. Tiene un volumen y un diferencial de volumen. Tiene un diferencial de densidad de energía y tiene otra densidad de energía que está aquí. Que fijaos, esta densidad de energía también la podemos seguir factorizando. Así que lo sacamos fuera y nos queda densidad de energía por el diferencial del volumen multiplicando esta expresión menos 1 más omega es igual al volumen por la diferencial de la densidad. Y ahora, como tenemos una diferencial de densidad y la densidad aquí, una diferencial de volumen y el volumen aquí, lo que podemos hacer es ponerlo todo junto. Y bueno, yo la verdad que mientras hacía la presentación tenéis que tener en cuenta que voy haciendo la presentación on the go y puedo o cometer errores o hacer más pasos de los necesarios. Bueno, pues en este caso he hecho un paso más de lo necesario. Lo que he hecho es pasar el diferencial del volumen aquí abajo y el diferencial de la densidad de energía aquí abajo. Pero realmente lo que nos interesa es tenerlo al contrario. Así que esta parte la pasaríamos aquí como diferencial de densidad de... Bueno, así es mucho más sencillo. Tenemos aquí la diferencial de la densidad de energía entre la densidad de energía es igual a, fijaos, lo mismo, diferencial de volumen entre el volumen, pero multiplicado por una cosa que va a ser una constante. Omega es una constante a determinar experimentalmente y nos va a definir qué tipo de materia, energía tenemos en nuestro volumen. Pero si os fijáis, esto de aquí y esto de aquí son diferenciales, es el resultado de diferenciar una función logarítmica. Todo esto podemos sustituirlo como una diferencial de un logaritmo. La diferencial del logaritmo neperiano de la densidad de energía es igual a la diferencial del logaritmo neperiano de este volumen con esta constante puesta como exponencial. Esta ecuación es lo mismo que esto. Si aplicamos la diferencial sobre aquí, nos va a dar esto. Si aplicamos la diferencial sobre aquí, nos va a dar esto exactamente. Así que, si vemos esta expresión, podemos quitarnos los logaritmos, porque si esto es un logaritmo y esto es otro logaritmo, aquí la función sobre la cual se aplica el logaritmo tienen que ser necesariamente iguales. Esto de aquí tiene que ser necesariamente igual a aquí. Y ahora tenemos una relación entre el volumen
¿vale? Omega y la densidad de energía. Ponemos la solución, que es directa, como os he mencionado, esto es igual a todo esto. Aquí, realmente todo esto multiplicado por una constante. No la he puesto aquí, pero la he puesto un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Todo esto está multiplicado por una constante. Pero bueno, tenemos esta solución, que es una solución que nos relaciona la densidad de energía, el volumen y omega, y podemos resumirla de esta manera. La densidad de energía es igual a constante, pues que será una energía X inicial, ¿no?, con la que estemos jugando, y va a ser inversamente proporcional al volumen, evidentemente, multiplicando por este factor 1 más omega. Imaginémonos que omega es 0, ¿no?, pues con los fotones o lo que sea. Bueno, pues la densidad de energía de los fotones va a ser aquí la energía que tengamos, la de energía de los fotones que tengamos dividido el volumen. Con lo que veis, la solución es adecuada. Pero fijaos que la densidad de energía ya va a variar con el valor de omega, dependiendo de lo que tengamos, dependiendo de si tenemos materia con energía cinética, que esté vibrando, que esté... Entonces ya la densidad está corregida de manera fina, de manera muy fina, por el valor de omega. Ya me perdonaréis, me he equivocado antes. Omega es 0 cuando estamos hablando de materia sin energía cinética, sin que se esté moviendo. Entonces la densidad de energía sí que es cierto que va a ser una energía inicial entre el volumen. En el caso de los fotones esto sería un tercio. Pero bueno, el mensaje es este. Hemos cambiado la expresión de energía, de densidad de energía, por una expresión que está corregida por la naturaleza de la energía que tenemos encerrada en nuestro cosmos, en el volumen que estemos considerando. Así que podemos incluir esta expresión directamente en la ecuación FRW. Y fijaos, esta es la ecuación de FRW. Tenemos aquí el cuadrado del diferencial del factor de escala de nuestro universo dividido el cuadrado del propio factor de escala. Nos hemos cansado ya hasta la saciedad de explicarlo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo seguir el curso desde el principio. Pero básicamente esto es el factor de Hubble al cuadrado. Y un puntito aquí arriba implica diferenciación con respecto al tiempo. Es igual, aquí estoy eliminando el factor de la curvatura, porque consideramos que nuestro cosmos es prácticamente espacio sin curvatura, como ya veremos en las lecciones siguientes. Y va a ser igual a 8πg dividido entre 3 y multiplicando la densidad de energía. Y como visteis en las lecciones anteriores, cuando estábamos hablando de la energía oscura, cuando estábamos hablando de la materia oscura, que el factor de densidad de energía tenía muchas contribuciones. La densidad fotónica, más la densidad de materia, más la densidad de materia oscura, más la energía oscura. Y entonces teníamos una ecuación donde esta densidad tenía varias contribuciones. Pero ahora podemos sustituir ese valor de densidad de energía por un único valor que va a tener una constante que tenemos que determinar en nuestros modelos cosmológicos y en el cual vamos a tener un valor de omega que puede ser un valor medio considerando las diferentes contribuciones que tenemos de materia y energía en nuestro cosmos. Para eso es muy importante saber qué proporciones tenemos de cada cosa, como Alfredo preguntó el otro día. Pero ya veis que de varias contribuciones, de varias densidades, podemos reunirlo todo en una sola, con una constante, con un volumen que necesitaremos operar para introducir el factor de escala, y todo esto corregido por el factor de omega. Aquí ya en nuestra ecuación FRW estamos poniendo la energía total de nuestro cosmos y el factor omega que nos va a decir qué proporciones tenemos de cada tipo de energía. Y con una sola ecuación, dando omega y los valores de energía y también el factor de escala, como veremos en la lección que viene, podemos estudiar la evolución de nuestro cosmos sin necesidad de especificar la contribución de cada parte. Evidentemente es muy importante conocer la contribución de cada parte para entender nuestro cosmos de manera adecuada.
Pero de esta manera únicamente proporcionamos una sola ecuación que nos puede modelar la dinámica, en este caso del factor de Hubble, de nuestro universo. Pero esto ya lo veremos la semana que viene, donde obtendremos conclusiones muy interesantes. Y además veremos que de manera necesaria vamos a obtener un valor de omega para la energía oscura, sin necesidad de haber resuelto, como hicimos en lecciones anteriores, la ecuación de Einstein en ausencia de materia y energía fotónica. Es decir, esta misma ecuación nos va a codificar también esa energía de vacío, como lo veremos en la lección que viene, debido a un valor específico de omega. Como conclusiones, hemos desarrollado una ecuación de estado para el universo en esta lección y en la anterior, que es dependiente de la naturaleza de la energía, de qué tipos de energías tenemos, si tenemos materia pura, materia caliente, energía fotónica, también podemos meter ahí la energía oscura, y que permite unificar las densidades de energías que hemos ido desarrollando paso a paso en las lecciones anteriores en una sola ecuación FRW, para lo cual solo tenemos que dar un valor total de energía para nuestro cosmos y un valor de omega. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado, os dejo un enlace a la lección anterior, también un enlace al propio curso de cosmología, de fundamentos de cosmología, para aquellos de vosotros que queráis verlo desde el principio, y también os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.